Vamos a estar en Romanos 14, pero antes de que estemos leyendo, les voy a dar un poquito de contexto de lo que está pasando en Romanos. Romanos es una carta que Pablo escribió a una iglesia que estaba en Roma. Y lo que estaba sucediendo es que se empezaron a levantar iglesias que empezaron bien, pero empezaron a tener ideas raras. Como una de ellas era que los judíos habían sido desechados por Dios, por estamos en Romanos 14, haber sido desechados por Dios, por haber fallado, por haber no aceptado a Jesús. Pero Pablo, pues en varias partes de Romanos dice, no es así. Tanto judío como gentil son lo mismo para Dios. Tanto judío como gentil tiene que aceptar a Jesús. Son igual para Dios, ¿no? Y de hecho, Pablo defiende a los judíos diciendo, no, no es así, no los ha desechado, simplemente ya le abrió las puertas a los gentiles. Entonces había un tipo de racismo en esas iglesias, ¿no? Como que, son judíos, ¿no? Como que había eso. Entonces Pablo les envía esta carta también. Pero también se había levantado una idea donde querían traer para atrás el viejo pacto o traer para atrás el judaísmo. Entonces, estas personas nuevas nuevas en la fe, que eran gentiles antes, pues ellos no crecieron con las enseñanzas judías, con la ley, no comas carne, cuida tu alimento, ayuna tal día, guarda tal día para Dios. Pues ellos no crecieron con eso. Entonces lo que ellos hacían, llegaban hacia los centros comerciales donde vendían carnes y así, y ellos, gloria a Dios, vamos a comprar un pedazo de carne, vamos a cocinarlo y vamos a comer. Y empezaron a ver los judíos o incluso gentiles que traían esa cultura judía y los empezaban a juzgar. Como que, hey, no estés comiendo de esa carne porque es sacrificado a los dioses. Pero los gentiles pues decían, no, pues todo ya está purificado. Cristo ya lo limpió todo. Pero este grupo, por así decirlo, cancelaba al otro grupo. No, está de moda esa palabra, cancelar. Cancelaba, pero el peligro de esto es que ambos eran hijos de Dios, porque ambos ya estaban siguiendo a Jesús. Entonces, vamos a hablar de convicciones el día de hoy y en esencia, Romanos 14 está muy claro lo que dice, lo vamos a leer todo y vamos a estar comentando un poco, pero Romanos 14 es una predicación que se predica por sí mismo, ¿no? Y antes de empezar a leer, me gustó esta historia. Hace poco tuve el honor de platicar con un pastor de Tepic. Si lo estás viendo, saludos, Jesse. Y estábamos hablando y él me cuenta una historia que leyó de M.T. Wright. No lo conozco muy bien, la verdad, esa persona. Pero cuenta esta historia ahí en las casas de los estadounidenses, de los gringos. Puedo decir gringo porque yo soy gringo, así que no se agüiten. Donde neva y esas que vemos en Hollywood, ¿no? Sucede mucho que tienen un garage afuera y hay un caminito hacia la casa, un caminito al garage. Entonces estaba un padre y un hijo y el papá le dice al hijo, oye, te voy a dar una feria. Bueno, no le dijo así, pero te voy a dar $10 si limpias con la pala el caminito de la nieve. Lo limpias todo, te voy a dar $10. Y el niño emocionado va por la pala y está aventando, limpiando su camino, y entonces termina de volada y luego le dice a su papá, papá, ya terminé, dame el dinero. Y el vecino está afuera y dice, ¿y ahora quién va a limpiar el mío? Lo que estaba pasando es que toda la nieve se la aventó al vecino. Tratando de limpiar su camino, le aventó toda la nieve a su vecino. Y pues entonces, pues ya no, pues vamos a limpiar el del vecino también. Pero lo que M.T. Wright dice es que a veces así somos en nuestra vida cristiana. Al limpiar nuestro camino, aventamos a los demás
y hacemos el camino de los demás más pesado. Ponemos cargas en los demás. Y ahorita vamos a ver mucho de eso. Dice Romanos 14. Dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. ¿Y quiénes son los débiles en la fe? Los débiles en la fe pueden ser dos personas. Pueden ser aquellos que necesitan reglas, que dicen, ¿sabes qué? Yo tengo estas convicciones y yo me conozco. Si yo me quito estas convicciones, yo puedo caer. Y si llegan otras personas, otros cristianos, no sé, que no se les hace mal algo, y ahorita vamos a ver de eso. Dice, bienaventurados aquellos que han considerado que algo es correcto y lo hacen. Bienaventurados, dice. Entonces, una persona que dice, no, pues es que mi convicción no es que no está mal hacer esto. Ir al cine, vamos a ponerlo. Yo creo que hoy en día nadie piensa que ir al cine está mal, ¿no? Vamos a decir, ir al cine, vamos a ponerlo, comer carne. Comer carne, vamos a usar mucho ese ejemplo. Y eso aplica a todo tipo de cosas. Y aquí lo pone la Biblia. Vamos a decir que una persona dice, no, es que yo no puedo comer carne. Es mi convicción, para mí es pecado. Y llegan otro grupo de cristianos que tienen su libertad en Cristo y dicen, no, ¿qué tiene? Vamos a comer carne. No seas así, come carne, bebe esto. En esta ocasión, los débiles en la fe son aquellos que tienen esa convicción y los maduros son los que son libres en hacer esto porque tienen la certeza de que es correcto. Pero si ellos insisten, pueden hacer caer a esta persona que tiene estas convicciones. Entonces, de ambos lados no se debe hacer. Tanto como el que llega, también el débil de la fe, la segunda forma que una persona puede ser débil en la fe. Y aquí débil no es ofensivo, porque un bebé es débil. Y no lo estoy ofendiendo, simplemente eres débil, estás empezando. Y la segunda forma que un creyente es débil en la fe es cuando una persona recién entra a los caminos de Cristo. Y para esta persona a lo mejor viene de Alemania o de alguna parte, viene de México, vamos a decir. Y comer carne no es malo en toda su vida. Pero si otros creyentes con sus convicciones de que comer carne es malo, le dicen, ¿sabes qué? Tienes que seguir esta regla. Pero esta persona, no, es que yo toda mi vida he comido carne, no ha sido ningún problema para mí. Como poquita, hago ejercicio, no es ningún problema para mí. También el contexto es importante. Ahorita nos vamos a meter en eso. Entonces, estos son los débiles en la fe también. Los que van entrando y si tú le pones convicciones, puedes hacer que ellos caigan y digan, ¿sabes qué? Me regreso. Porque esto de las cosas de Dios no puedo continuar con tanto peso. Cuando lo necesario es predicarles que Jesús ya pagó todo su pecado y que ellos son libres. Y ahora ellos pueden en el camino con Jesús empezar a recoger convicciones. Y convicciones son buenas, no son malas. Dice, por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer todo no deben menospreciar a los que no se sienten con la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí lo comen. Porque esos hermanos Dios los ha aceptado. Pablo sabía y el Espíritu Santo lo estaba inspirando a escribir esto. Dios sabía que iba a haber diferentes opiniones dentro de la iglesia.
Y el motivo de por cual Pablo escribe esto es, punto número uno, por así decirlo, es la unidad. Es importante mantenernos unidos. Dice, si Dios aceptó a tu hermano tal y como es, pues tú también lo tienes que aceptar tal y como es su cultura o como son sus convicciones. Tal vez una persona mi convicción es que comer carne no tiene nada de malo. Y otro, mi convicción es que sí tiene algo de malo. Entonces tenemos que poder vivir juntos en armonía, porque es importante enfocarnos en el mensaje del evangelio. Ok, dice, deben juzgar en el 4. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Wow. Y aquí en otras palabras nos está diciendo que ¿quién eres tú para juzgar a tu hermano si él le pertenece a Jesús? Y con ayuda de Jesús, él va a terminar agradando a Jesús. Entonces, si tú piensas que comer carne es malo y estás juzgando a tu hermano porque come carne, oye, ese no es tu problema. Si de verdad es tu hermano, Jesús se va a encargar que al final del tiempo lo agrade. Ahora, si nunca sucede, tal vez tú estabas mal. Pero vuelvo a repetir, convicciones no son malas. Y el que tú creas que algo es pecado y te estás deteniendo de hacer eso, está bien. A lo mejor en tu contexto es saludable. Hace unos días se me vino este ejemplo. ¿Ir al cine está mal? Pues no realmente. A lo mejor depende de qué película, y a lo mejor otros cristianos me dirían, no, o sea, no tiene de malo, tampoco, lo que sea. Ahora, si yo, en mi situación, en mi contexto, voy al cine de que todo un mes seguido y no trabajo y descuido a mi familia, descuido a mi bebé, ¿está mal? En mi contexto, ahora sí es pecado ir al cine. Pero ir como tal no. Pero cuando se convierte en algo que lastima a tu prójimo, en algo cuando ya no estás amando a tu prójimo, ya es pecado. Porque esa es la definición de pecado. No poder amar a tu prójimo. Como sabemos, Jesús lo dijo. O sea, se resume toda la ley y los profetas: ama a Dios y ama a tu prójimo. Ahora, dice el 5, del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar a Dios. Un poco de contexto: los judíos pues creían en el Sabbat, este día específico donde tenían que alabar a Dios. Pero cuando vino Jesús, Él cambió las cosas. Ahora todos los días es el Sabbat. Tú puedes alabar y guardarle a Dios tu día todos los días. Pero a los judíos no les parecía, entonces los que traían prácticas judías juzgaban a los que no guardaban el Sabbat. Pero aquí lo que está diciendo Pablo, y podemos apuntarlo como punto número 2, hacerlo todo para la gloria de Dios. Desde ahorita Él está ya suponiendo que si tú comes lo que sea, lo estás dedicando a Dios. Que si tú dejas de comer algo, lo estás dedicando a Dios. Ahora, si tú dejas de comer algo o no haces cierta actividad,
solamente para verte santo, adivina a quién se lo estás dedicando, a ti mismo y no para Dios. Entonces estás pecando. Entonces sí te puedes abstener de hacer ciertas cosas egoístamente, pero tenemos que tener la mentalidad, dejar o no dejar de hacer cosas, hacerlo para Dios. Y dice el 7, pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Porque entonces ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dice las Escrituras, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Ahora, tanto de la misma forma que alguien te puede hacer caer haciendo tales cosas, tú también puedes hacer caer a un creyente imponiéndole tus convicciones. Me gusta dar este ejemplo. Me gusta mucho la carne. Amo la carne, no, se nota. Amo la carne. Siempre he amado la carne. Pero en el momento que yo me voy a la India a predicar del evangelio, yo dejo de comer carne. ¿Por qué? Porque comer carne para ofender a toda una nación sería no amar a esas personas y no me iban a escuchar. Sería más aún no amarlos porque no iban a escuchar el único mensaje que los puede salvar. Pero al contrario, si yo vivo en México y yo no como carne y soy vegetariano y tengo que convivir con los del mundo, como Pablo lo dijo, o como Jesús lo hacía, yo voy a comer carne para convivir con esas personas. Esto escandalizó a Jesús cuando hacía esto. En Mateo, si no me equivoco, 8. En Mateo 8, Jesús dice ahí que estaba sentado en la casa de Mateo con muchos pecadores y recaudadores de impuestos. Muchos recaudadores de impuestos. Déjame decirte qué es un recaudador de impuestos en ese tiempo. Era una persona que hacía su trabajo hacia Roma. Pero lo que él hacía, lo hacía mal. ¿Por qué? Porque te decía, ok, le debes una moneda a Roma. Una moneda de plata a Roma. Pero él te cobraba 4 monedas de plata. Y él se quedaba con 3 monedas de plata. Y no me importa si te estás muriendo de hambre, tú dame esas monedas. Imagínate ver a Jesús sentado con muchos recaudadores de impuestos. ¿Cómo se sintieron los escribas, los fariseos y los saduceos y los seguidores de Juan el Bautista? Todos le llegaron a atacarle. Oye, ¿qué onda? ¿Por qué no ayunan? Oye, ¿por qué no se lavan las manos? Oye, ¿por qué no hacen el otro? Empezaron a escandalizarse porque estaba sentado y conviviendo. Y dice, comiendo y bebiendo con pecadores. Bebiendo y comiendo. Ahora, por eso había rumores de que Jesús era un glotón y que era un borracho. ¿Por qué? Porque estaba bebiendo y estaba comiendo.
Pero no era un borracho ni era un glotón. Pero sin embargo estaba haciendo esas cosas, no al extremo a ser borracho o glotón, pero estaba haciendo esas cosas con pecadores. Y el texto no solamente dice que con recaudadores, con muchos recaudadores de impuestos, también dice que estaba sentado con pecadores de mala fama. No estaba diciendo, no se bastó con decir recaudadores de impuestos, tampoco con decir pecadores, dijo pecadores de mala fama. Entonces, de esa forma, si nosotros queremos beber y comer para la gloria de Dios, ¿qué significa eso? ¿Es hacer algo místico, lanzar una moneda al cielo y comerte algo y decir, oh Dios, esto te lo dedico a ti? No, no, no. Comer y beber para la gloria de Dios es hacerlo de tal forma que lo estás amando a alguien. Estás amando a tu prójimo. ¿Cómo amamos a Dios? Pues amando al prójimo. Entonces, ¿qué es comer y beber para la gloria de Dios? Comer y beber, hacer todo de tal forma que estás amando a alguien, como Jesús lo hizo. Como Jesús lo hizo. Luego dice el 14, el 13. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, pónganse a vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Wow. ¿Cuántos pecados nos hemos inventado que no son pecados? ¿Cuánta carga le hemos puesto a las personas y les hemos inventado pecados que no son pecados? Si tú piensas que está mal y lo haces, está mal. A lo mejor de primero no lo entendía yo, pero déjame ponértelo de otra forma. Si yo pienso que algo bien simple que ni siquiera, a lo mejor todos estamos de acuerdo de que no es pecado. Si yo pienso que, no sé, tomar Coca-Cola, no sé, Sprite, es pecado. Si yo pienso eso, pero digo, es que me encanta, de todos modos lo voy a hacer. ¿Por qué estoy pecando? Estoy pecando porque en mi mente es pecado, pero de todos modos lo hago. Pero no es pecado en el principio, no tiene nada de malo. Pero estamos pecando dentro del corazón, porque estamos diciendo, esto es malo, pero me encanta, de todos modos lo voy a hacer. Pero no era malo. Estamos pecando porque le estamos diciendo a Dios, no me importa si no te agrada, de todos modos lo voy a hacer porque a mí me agrada demasiado. No me importa, es malo, pero de todos modos lo hago. Pero en el principio no era malo. Entonces, ¿cuántos pecados nos hemos inventado? ¿Cuántos pecados hemos inventado que a lo mejor que estoy usando tenis, a lo mejor yo pensaba, y no voy a hablar mal de nadie, pero yo personalmente pensaba que estaba pecando al usar tenis dentro de la plataforma. Y a veces de todos modos lo hacía. ¿Y por qué pecaba? Pecaba de arrogante. Porque decía, no me importa, me gusta, lo voy a hacer, de rebeldía. Pero cuando en el principio no es pecado. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cuánta carga, cuánta nieve le hemos aventado a los caminos de otras personas de tal forma que dicen, yo no puedo, y se regresan? Pero, exactamente, tú no puedes. Pero en vez de enseñarles eso, les enseñamos con convicciones que nosotros hemos agarrado a través del camino. Pero lo que le tenemos que enseñar al nuevo creyente es, exactamente, estás empezando a entender el evangelio. Tú no puedes. Pero ya hubo alguien que pudo
y te hizo libre. Te hizo libre para poder vivir libre y para poder ser libre del pecado. Ahora tener la posibilidad de no pecar y que no te agrade el pecado. Lo estamos en el 15. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces, de la misma forma que tus convicciones metidas al creyente nuevo, que a lo mejor ni son pecado, pueden destruir a alguien, también de esa forma, lo que tú sí haces y comes y estás seguro que está correcto. Oye, yo estoy 100% seguro de que comer carne no tiene nada de malo. Pero si me voy a la India por amor a ellos, para no destruir la posibilidad de que ellos puedan escuchar de Jesús, yo me hago vegetariano y me iba a doler horrible eso. Pero me hago vegetariano porque en el momento que yo como carne, ofendo a toda una nación porque para ellos las vacas son su Dios. Es la misma razón por la cual a lo mejor es un poco controversial, pero en México no, los cristianos o hijos de Dios, y estoy bien con alguien que lo haga porque pues, son sus convicciones y de eso estamos hablando, de la unidad. Tenemos que coexistir porque hay algo más importante que lo que comemos y que lo que bebemos. Pero en una nación que casi el 80% de los papás son alcohólicos, a lo mejor menos, a lo mejor más, yo no podría tomar alcohol porque podría hacer caer a alguien. Pero tal vez en Argentina sí, o tal vez en Alemania sí, donde el alcohol no les hace nada, porque no sé, llevan generaciones tomando sin, no les hace nada. Pero aquí en México sí. Entonces yo por amor, y así debemos hacerlo para la gloria de Dios, porque eso es vivir para la gloria, comer y beber para la gloria de Dios. En el contexto. Dice el 16, entonces no serán criticados por hacer algo que tú crees que es bueno. Exacto. O sea, y luego está interesante lo que dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comes o bebes, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Más adelante dice que tú lo dejes entre tú y Dios. Dice, si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia. Y esta es la clave de esto. Todo el chiste de este capítulo, el capítulo 14, la armonía en la iglesia. No es que yo pienso que estás mal en comer eso, o yo que pienso que estás mal en beber. Ok, tenemos diferentes convicciones, pero aún así podemos continuar en el camino. Aún así podemos amarnos y llevar a cabo lo más importante, que es predicar acerca del evangelio. Porque no se trata de lo que comes o bebes. Porque ya somos aceptados por la cruz. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Y ahí se resume. Y ponle a comer a lo que quieras. Imagínate que está en blanco. Ponle beber, comer, ir al cine, no sé, usar tenis, lo que sea. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que tropece a otro. Lo malo es dejar de amar
a otro. Porque en eso se resume el agradar a Dios, amar a tu prójimo. Amar a nuestro prójimo. Así amamos a Dios, amando a nuestro prójimo. Dice, es mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. ¿Qué es el amor? El amor es vivir una vida de sacrificio hacia tu vecino, hacia la persona que está al lado de ti. Tal vez creer que no hay nada malo en lo que haces. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Tal vez tu convicción es que no está mal hacer X cosa. Está bien, hazlo, porque es tu convicción. Y obviamente esto no aplica a todo, ¿no? No puedo decir, es que me llegó una convicción que puedo robar. Me llegó una convicción de que puedo matar a gente. No, claro que no. Hay cosas muy específicas en la Biblia que te dicen, claramente matar a alguien no es amar a alguien, por lo cual es pecado. Claramente robar no es amar a alguien, por lo cual es pecado. Claramente robar a la mujer de tu prójimo, desear o todos esos mandamientos, claramente no es amar, por lo cual es pecado. Pero hay cosas que ni siquiera son pecado porque no te están haciendo daño a ti y no están haciendo daño a nadie. Pero en el contexto, a lo mejor tú dices, yo ni de broma toco el alcohol porque en mi generación hacia atrás todos han sido alcohólicos. Entonces, en tu contexto, a lo mejor es sabio no tocar el alcohol. Pero tú no debes de juzgar a tu hermano. Yo sé que es muy controversial esto, pero aquí nos enseña la Biblia que no se trata de lo que comes o de lo que bebes. Pero es igual que el ejemplo que les puse. A lo mejor, por eso, alcohol, emborracharse, comer, ser glotón. Ustedes saben que en el mundo hay más gente muriéndose de paros cardíacos por la obesidad que gente alcohólica. Y no se habla lo suficiente de que siempre criticamos a los que toman alcohol, pero no criticamos a los que comen de más. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Pecado es dañar tu cuerpo. Cuando te dañas tu psicología, tu cuerpo, Dios lo toma como ofensa porque Él te ama y por lo cual es pecado, porque estás pecando en contra de sus hijos o de su creación. Ahora, hacerle daño a alguien, o sea, no amar a alguien es pecado porque estás ofendiendo a Dios y Dios quiere justicia. Y Dios ya hizo justicia porque Él castigó a Jesús en la cruz. Pero podemos ver cómo las cosas son pecado cuando ya empiezan a dañarnos. Entonces, a lo mejor tú no tienes la convicción de que comer carne es malo, pero tenemos que coexistir, porque es más importante estar unidos para llevar el mensaje del evangelio. Y Romanos está precioso porque habla del mensaje del evangelio y Pablo, yo creo que se le ocurrió, ¿sabes qué? Tengo que escribir esto, porque si ese mensaje no es predicado porque la iglesia está peleándose entre sí mismo, porque no debes de hacer esto, porque tienes que hacer el otro, ¿de qué sirve que escribir todos estos capítulos? Entonces yo creo que dijo, ya terminando el mensaje tengo que decirles, hey, no se dividan, no se dividan. Incluso Jesús dijo, si alguien está mal, no lo arranques porque puedes dañar la planta.
Él va a venir a separar. Él va a venir a separar. Pero si tienes dudas acerca de que si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Y si haces algo que crees que es malo, pecas. Si tú piensas que ir al cine es pecado y de todos modos lo haces, estás pecando porque en tu mente estás diciendo, pues no me importas, Dios. Prefiero mi satisfacción propia. Y sabemos que eso te hace daño como nada, como te hace daño. Le hace daño a tu psique. Estar lejos de Dios le hace daño a tu corazón, a tu mente. Por lo cual es pecado. Por lo cual es pecado. Ya mero terminamos. Nomás vamos a leer unos versículos, pocos versículos de lo que sigue. Dice Romanos 15:1. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son débiles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dice la Escritura, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Wow. Los insultos que cometiste en tu pasado y los que vas a cometer en tu futuro hasta el día en que mueras, cayeron sobre Jesús. Entonces, con qué derecho puedes levantar un juicio en contra de tu hermano si sus insultos fueron pagados por la cruz del Calvario? Si haces eso, estás menospreciando lo que hizo Jesús en la cruz. Porque le estás diciendo que el acto de Jesús no fue suficiente. Ayer estaba viendo un podcast de una persona que ya es bien famosa por un podcast que empezó. Ni siquiera es cristiano. Pero él estuvo conoció de la Biblia un poco, estuvo en un instituto, pero se alejó, no quiso seguir su vida. José Antonio Badía se llama, ¿no? Esta persona estaba diciendo, no entiendo, saludos si mira esto, no creo, pero estaba diciendo, no entiendo cómo los cristianos dicen que Jesús pagó todo, pero cuando entras a sus iglesias, pero tienes que seguir pagando tú. Me quedé, ¿cómo es posible que una persona lo entienda? Una persona que no está en los caminos del Señor lo entienda. Y a veces nosotros en las iglesias no entendamos que Jesús lo pagó y sigamos juzgando a las personas con una mentalidad de no ayudarlos, sino nomás destruirlos. Está bien si te acercas con una persona, me estás preocupando. Esto le va a hacer daño a tu vida. El no amar a los demás o no cuidar tu salud te va a dañar a ti. El pecado te daña. Es como un cáncer. Si un familiar tiene cáncer, yo no me voy a enojar con el familiar porque tiene cáncer. Aunque él lo haya causado, yo me voy a enojar en contra del cáncer. Entonces no menospreciemos el acto que hizo Jesús en la cruz, porque Él ya pagó nuestras ofensas, nuestros insultos, como dice. Deberíamos ayudarnos a otros a hacer lo que es correcto y edificarnos en el Señor, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dice las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumpla la promesa de Dios.
¿Y cuál es la promesa de Dios? Porque Dios ha tenido muchas promesas. Me encanta lo que está diciendo. La promesa de Dios a Abraham era que iba a venir su hijo. Y vinieron profetas y profetizaron y la ley lo hablaba de él. Y vino Jesús, nació de una virgen, se estaba cumpliendo la promesa. Murió en la cruz y resucitó. Y se cumplió la promesa. Fuimos justificados. Fuimos aceptados por Dios por la obra de cruz. Esa era la promesa de aquel entonces. Ya vivimos esa promesa. Gloria a Dios, porque estamos en estos tiempos y esa primer promesa ya está cumplida. Y luego la segunda promesa también la hemos vivido. Jesús se fue y dejó al Espíritu Santo para que pudiéramos santificar nuestra vida. ¿Y cuál es la promesa que viene? Porque Pablo ya tenía a Jesús resucitado y Pablo ya tenía al Espíritu Santo, ya tenía esas dos promesas. ¿De qué promesa está hablando Pablo? La promesa de que nuestros cuerpos van a ser transformados y ahora sí ya no vamos a tener deseo alguno de pecar. Ahora sí vamos a poder ser perfectos, porque vamos a tener cuerpos que no se desgastan, cuerpos que ya no quieren pecar, cuerpos que ya no le hacen daño al prójimo, cuerpos que lo único que quieren es amar a Dios y amar a su prójimo. Por eso está diciendo, estamos esperando la promesa. Así va a ser, vamos a tener errores, vamos a hacer todas estas clases de cosas, como dice Romanos aquí mismo en el 7, porque somos esclavos del pecado. Pero estamos esperando la promesa, la glorificación de nuestros cuerpos. Dice que, continuamos, dice las promesas de Dios, dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Jesús, como nos corresponden. Vivir en armonía. Sí, yo pienso que es malo comer y beber carne. Lo dije mal, ¿no? O sea, ¿cómo vas a beber carne, no? Licuada ahí, qué asco, lo siento. Pero, o sea, sí, yo pienso que está mal beber tal cosa y comer carne. Y tú piensas que no está mal. A lo mejor en tu contexto sí, en mi contexto no. Pues tenemos que vivir en armonía. Porque ¿qué dijo Jesús? Cuando se amen entre ustedes, el mundo va a poder conocerme. Me van a ver en ustedes amándose. Porque ahorita en el mundo, amor incondicional es una locura. Cuando alguien llega y te da un regalo, tú te preguntas, ¿y qué quiere de vuelta a este? Hasta te da miedo aceptarlo, porque sabes que hay un precio. Pero el evangelio, la salvación de Cristo, no tiene precio. Porque aunque tuviera precio, no pudieras comprarlo. Es gratis, es gratuito. Y por eso cuando el mundo mira que nos amamos incondicionalmente entre nosotros, el mundo va a decir, espérate, eso es imposible. Es tan imposible que tiene que haber algo sobrenatural ahí pasando. Entonces, yo creo que sí existe Dios. Yo creo que Jesús sí era quien decía ser. Porque el amor hoy en día es imposible que suceda. El amor sacrificial, el verdadero amor. Entonces miran a Jesús en nosotros y se acercan a Jesús. Es el chiste de toda esta prédica. Hey, ¿piensas diferente que tu prójimo? A lo mejor tú estás mal por prohibirte esas cosas. Porque analiza lo que tú piensas que es pecado. A lo mejor no te daña a ti y no daña a tu prójimo. Analiza lo que pensamos o analiza lo que hacemos también. ¿Por qué? Con el motivo de amar a nuestro prójimo. Y dice el 6. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz
para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando no estamos unidos, no le podemos dar gloria a Dios, porque no nos parecemos a Jesús. Pero cuando estamos unidos en una sola voz, y esa voz para predicar el evangelio, pero si no nos unimos en una sola voz, no podemos hablar el mensaje de Cristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. ¿Por qué nos aceptó Cristo? Porque Él mismo se hizo aceptable ante Dios y nos regaló su vida al morir en la cruz y resucitar al tercer día. Y ya terminamos, solamente quiero leer los últimos versículos de todo Romanos 16, 23. La importancia de eso se trata. No se trata de, oh, fíjate que está bien hacer esto. Oh, fíjate que está mal hacer esto según esta predicación. No estás entendiendo. Esta predicación no se trata de lo que está mal y bien. Se trata que tenemos que hacer sacrificios, tanto como el que piensa que está mal hacer algo, como tanto el que piensa que está bien hacer algo. Tenemos que hacer sacrificios para hacerle bien y vivir una vida de bondad hacia nuestro hermano. Pero también se trata de que cuando estemos unidos podemos predicar el evangelio. ¿Cuál evangelio? Dice el 23, que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. En el mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio. Imagínense, un plan que estuvo guardado desde el principio para nosotros. Pero si estamos peleándonos entre nosotros, ¿de qué sirve que ese plan estuvo guardado desde el principio? Por eso Pablo te está diciendo, hey, unidad. Y más que Pablo, por eso el Espíritu Santo te está diciendo, tenemos que aceptarnos unos a otros, aunque sea escandaloso. Pero ahora tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente, por medio de Jesucristo. Amén. Por medio de Jesucristo. Amén. Tenemos que vivir en una unidad tan increíble que el mundo nos mire y diga, yo quiero algo de eso. Ahora, yo creo que es imposible que se amen de esa forma, por lo cual yo creo en Jesús, por lo cual yo creo en Cristo Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie?